días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy estamos muy contentos porque vamos a transmitir un programa muy especial que es precisamente el programa de transferencia de conocimientos que surge desde la Red Global MX Capítulo España. El tema de la charla de hoy se titula Nuevo biomarcador predictivo para inmunoterapia en pacientes con NSCLC. Pero antes de comenzar, si me permiten, voy a presentar a nuestros invitados. Tenemos a la doctora Marta Alicia Magaña Echeverría, que es coordinadora general de docencia, al arquitecto Juan Diego Gaitán Rodríguez, delegado Campus Colima, al maestro Mario Guillermo de Anda Chávez, director general de orientación educativa y vocacional, al maestro Martín Jesús Robles de Anda, director general de educación media superior, al maestro Jesús Omar Brizuela Padilla, director general de educación continua, al estudiante Camilo Alejandro García Morales, presidente de la Federación de Estudiantes Colimenses, a la maestra Gabriela Concepción Vargas Rueda, directora de CUBI, a la doctora Susana Aurelia Preciado Jiménez, directora general de Educación Superior, y por supuesto al doctor Emilio Prieto Díaz Chávez, director de la Facultad de Medicina de nuestra querida universidad. Me gustaría darle también la bienvenida a la doctora Berta Pérez, que es miembro de la Coordinación de Ciencia, Tecnología, Innovación y Academia de la Red Global MX Capítulo España. Gracias, doctora Berta, por estar aquí con nosotros. Y sin más preámbulo, me gustaría darle el micrófono, las palabras, el micrófono, al doctor Emilio Prieto Díaz Chávez, director de la Facultad de Medicina. ¿Si está por aquí, doctor? Sí, adelante, gracias. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, noches, tengan todos ustedes. Agradezco a todos por conectarse y por su tiempo y consideración. A todos los presentes les doy la más cordial bienvenida. Para la Facultad de Medicina es un placer participar en este ciclo de conferencias de la Red Global MX, para el cual el día de hoy somos anfitriones. Me permito leer la semblanza de nuestra conferencista de esta fecha, la doctora Lizeth Sánchez. Ella obtuvo su licenciatura en Bioquímica en la Universidad de La Habana, Cuba, y su doctorado en Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad del País Vasco. Realizó una estancia de investigadora en la Universidad de Verona, Italia. Ha recibido varios contratos postdoctorales de diferentes instituciones, como el Consejo Nacional para la Investigación de España, la Universidad del País Vasco y el Gobierno Vasco. Actualmente su trabajo se centra en la investigación translacional, principalmente en el diagnóstico y pronóstico del cáncer, utilizando la novedosa técnica de microscopía de fluorescencia. También ha utilizado técnicas de inmunistoquímica e inmunocitoquímica, así como cultivo celular, técnicas inmunológicas, espectroscopía de fluorescencia, dicroismo circular, entre otros. Su trabajo se centraba en la relación entre la estructura y función de las proteínas. La doctora Lizeth, es para nosotros un privilegio contar con su presencia para dictar la conferencia Nuevo biomarcador predictivo para la inmunoterapia en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, NSCLC, por sus cifras en inglés, en el ciclo de conferencias de la Red Global MX. Bienvenida sea usted. Muchas gracias. Hola, buenas. Muchas gracias. Es un placer y un honor formar parte de este ciclo de conferencias. Y no sé si me escucháis bien, porque no... Perfecto. Muy bien. Bueno, pues si os parece bien, voy a compartir pantalla. Bueno, pues vamos a hablar hoy de la interacción PD1-PDL1 como nuevo biomarcador predictivo para la inmunoterapia en pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña, non-small cell lung carcinoma, por eso las siglas en inglés. Bueno, yo trabajo en estos momentos en una compañía que se llama Hawk Biosystems, que originalmente se llamaba Fast-Based Solutions, por eso os voy a hacer un poco la historia de un poco esta compañía de dónde viene. Esta es una compañía que es una spin-off de científicos que vienen del Francis Crick y del Cancer Research de Inglaterra, que lo que hicieron fue montar la compañía en
Vizcaya, concretamente en el Parque Tecnológico de Zamudio. Y la compañía surge como una necesidad que tenían estos científicos, concretamente el profesor Peter Parker y la profesora Banafsheh Lariyani, de poner al servicio de la sociedad una tecnología que ellos habían desarrollado en un laboratorio de investigación básica. Y es por ese motivo por el que ellos montan la compañía. El cáncer de pulmón es uno de los carcinomas más agresivos que tenemos, con mayor tasa de mortalidad, y se sabe que tiene una alta incidencia a nivel mundial. Concretamente está en el primer lugar en nivel de incidencia. Constituye la primera causa de muerte por cáncer en el mundo, siendo el carcinoma de célula no pequeña el tumor más común, con alrededor del 85% de los casos de cáncer de pulmón. Es una neoplasia, como hemos dicho, muy agresiva, con una baja tasa de supervivencia a 5 años, alrededor del 18%, y solo en Estados Unidos están previstas más de 127.000 muertes para este 2023. Se sabe que el consumo de tabaco es el principal factor de riesgo, pero también hay otros factores como la polución ambiental, la exposición a minerales como el arsénico. También se habla de los cigarrillos electrónicos, de la marihuana, que también puedan contribuir al desarrollo de esta enfermedad. El cáncer de pulmón se encuentra entre los carcinomas más conocidos por inhibir la respuesta inmune. Y eso lo hace a través de la expresión del ligando de muerte celular programada PDL1, que interactúa con el receptor PD1 expresado en los linfocitos T. Esta interacción lo que promueve es la fosforilación en PD1, concretamente en dos residuos de tirosina, el 223 y el 248, que desencadena una señal inhibitoria que trae como resultado la inhibición de la proliferación de los linfocitos y de sus funciones efectoras. La inmunoterapia ha supuesto una revolución en el tratamiento de esta patología, en la cual los tratamientos, las terapias, no se dirigen precisamente a la célula tumoral como originalmente, sino se dirigen al sistema inmune, bloqueando la interacción inmunosupresora y restaurando la respuesta inmune antitumoral. En estos momentos están disponibles en el mercado anticuerpos que son bloqueadores de la interacción que se unen a PD1 y también otros anticuerpos que se unen a PDL1. Los inhibidores de este punto de control inmunitario, es decir, esta inmunoterapia, es actualmente la opción favorita de los clínicos, ya sea en combinación con quimioterapia o en forma de monoterapia. Existen distintos tipos de anticuerpos disponibles en estos momentos en el mercado, concretamente hay 5, y en la primera línea encontramos al pembrolizumab, que es un anticuerpo anti-PD1, que está aprobado como primera línea de tratamiento en pacientes que presentan un nivel de expresión de PDL1 mayor del 50%. El PDL1 es el único nivel de expresión de PDL1 determinado por inmunohistoquímica, es el único biomarcador validado para la prescripción en estos momentos de estas terapias. Bajo estas mismas condiciones, se aprobó en el año 2021 en Estados Unidos el Semiplimab, que también es un anti-PD1, y el año pasado aquí en Europa. En segunda línea de tratamiento encontramos al nivolumab y al atezolizumab, que son anticuerpos anti-PD1 y anti-PDL1 respectivamente. Estos están prescritos independientemente del nivel de expresión de PDL1. Y por último encontramos al durvalumab, que es un anticuerpo también anti-PDL1, que está aprobado como terapia de mantenimiento en pacientes cuya enfermedad no ha progresado. A pesar de todo lo que hemos contado, la inmunoterapia, es cierto que aumenta la supervivencia de los pacientes, pero la tasa de respuesta es muy baja. Es decir, en estos momentos aproximadamente el 60% de los pacientes no responde a estos tratamientos. Y eso es en el mejor de los casos, porque esta tasa puede ser superior. El nivel de expresión de PDL1 es el único biomarcador validado en estos momentos para prescribir estos tratamientos. Y existen 4 ensayos en el mercado con interpretaciones y puntos de corte diferentes. 2 ensayos que son de Dako y 2 ensayos que son de Roche.
De Dacos son el 22C3 y el 28.8, mientras que de Roche son el SP142 y el SP263. Hay pacientes que se sabe que son PDL1 negativos y sin embargo han podido responder a estos tratamientos, mientras que hay otros pacientes PDL1 positivos que pueden llegar a ser 100% PDL1 positivos y sin embargo no muestran respuesta. Entonces todo esto llega se llega a la conclusión, es un clamor en la comunidad científica de que el PDL1 por sí solo como biomarcador no es suficiente para prescribir a estos tratamientos, para hacer la selección de pacientes candidatos a esta inmunoterapia con anticuerpos bloqueadores anti-PD1-PDL1. Y es por ello que la identificación de nuevos y mejores biomarcadores que permitan mejorar esta selección de pacientes es una necesidad imperiosa a día de hoy. El diagnóstico molecular del cáncer, como todos vosotros sabéis, está basado básicamente en métodos inmunistoquímicos, en los que se mira el nivel de expresión de un biomarcador validado. Y lo que se hace es mirar la intensidad precisamente de esta señal. Esto puede tener distintos problemas. Primero, puede haber problemas de inespecificidad. Además, cuando las muestras son pequeñas o son escasas, puede haber problemas de sensibilidad y también influye mucho, vamos a decir, el expertise o el criterio profesional del patólogo. La compañía ha desarrollado un ensayo basado en el doble reconocimiento por anticuerpos específicos de oncomarcadores. En este caso, estamos hablando de una sola proteína en la que un anticuerpo monoclonal reconoce una región de la proteína y otro reconoce otro sitio de la proteína que puede ser, por ejemplo, un sitio de activación, en este caso, una fosforilación. Entonces, lo que se hace es que estos anticuerpos se reconocen por anticuerpos secundarios específicos, en este caso son FAB bivalentes, es decir, no es una IgG completa, es una IgG en la que se ha cortado la región FC con pepsina y entonces se tiene el FAB bivalente que tiene los dos sitios de reconocimiento y estos FABs van conjugados a sondas fluorescentes, uno que actúa como donador y otro que actúa como aceptor. Y nosotros lo que miramos es la transferencia de energía por resonancia de Foster entre la sonda que actúa como donador y la sonda que actúa como aceptor, haciendo un protocolo de amplificación de la señal de este aceptor. ¿Y todo esto qué permite? Primero, aumentar mucho la especificidad. ¿Por qué? Porque se usan dos anticuerpos monoclonales, por lo tanto es muy poco probable que haya reacciones inespecíficas. En segundo lugar, aumenta mucho la relación señal-ruido. ¿Por qué? Porque lo que se hace es aumentar mucho la señal del aceptor producto del protocolo de amplificación de la señal que se usa. Y además, por último, toda esta determinación es independientemente del nivel de expresión de estos oncomarcadores porque está basada en tiempos de vida media del fluoróforo, que son propiedades intrínsecas de los mismos y no dependen de la concentración. Usamos como fluoróforo donor el ATO488 y como aceptor el Alexa 594. Como hemos dicho, para que exista la transferencia de energía por resonancia de Foster, de la cual hablamos anteriormente, tienen que darse una serie de características. Lo primero, que tienen que existir dos fluoróforos. Uno que actúe como donador, que ya hemos dicho que es el ATO488, y otro que actúe como aceptor, que en este caso es el Alexa 594, cuyos espectros de emisión del donador y de absorción del aceptor se deben solapar. Además de esto, la distancia donador-aceptor tiene que ser menor o igual a 10 nanómetros. Y por último, tienen que tener una correcta orientación espacial. Nosotros, como ya hemos explicado, hacemos la determinación de FRED, que es como se llama la técnica, basado en tiempo de vida, es decir, el acrónimo es FLIM, porque es Fluorescent Lifetime Imaging Microscopy. Y el FLIM, como hemos dicho, lo que hace es determinar los cambios en el tiempo de vida de la fluorescencia. ¿Por qué? Porque este es el parámetro que miramos, el tiempo de vida de la fluorescencia del donor cuando está presente y ausente el aceptor. Lo que hacemos es determinar este cambio en este parámetro, que es el tiempo de vida del donor y el tiempo de vida del donor,
Cuando está presente el aceptor y hay FRET, disminuye. Entonces, teniendo en cuenta esta disminución, somos capaces de determinar un parámetro que se llama eficiencia de FRET. Como hemos dicho, es una propiedad intrínseca del fluoróforo y no depende de su concentración, con lo cual podemos calcular y determinar niveles de activación o niveles de interacción de muestras que tienen una expresión bastante escasa. Además de eso, producto del protocolo de amplificación de la señal, tenemos una alta relación señal-ruido, lo cual es muy útil para analizar biopsias de pacientes que tienen una alta autofluorescencia, y tenemos, debido al doble reconocimiento por anticuerpos específicos, una alta especificidad. Es importante señalar que la estructura del complejo PD1-PDL1, en el que vamos a centrarnos ahora, como hemos explicado anteriormente, lo que ocurre con este punto de control inmunitario, esta estructura del complejo humano de PD1-PDL1, del complejo de las proteínas humanas, ha sido resuelto por rayos X a una resolución de 2,4 Angstrom y tiene un tamaño de 5,6 nanómetros. Por lo tanto, estaríamos en una distancia que puede ser determinada por FRET. Esto nos hizo pensar en diseñar un experimento en el cual primero íbamos a empezar en cultivos celulares, por lo tanto, íbamos a ir a un sistema muy simple para ver si podíamos poner a punto la técnica, diseñar un experimento que nos permitiera determinar la interacción entre este receptor y su ligando, y diseñamos el experimento de la siguiente manera. Co-cultivamos células que expresaban a PD1 con células que expresaban a PDL1. Compramos anticuerpos que reconocían monoclonales, que reconocían a PD1 y reconocían a PDL1. Y estos anticuerpos primarios eran a su vez reconocidos por los FAB secundarios de los que hablamos, que iban conjugados a sondas fluorescentes, ATO488 y Alexa 594, usando el protocolo de amplificación de la señal que dijimos. Si todo esto funcionaba, en nuestro sistema modelo de cultivos celulares teníamos que ser capaces de determinar FRET. ¿Por qué? Porque íbamos a comparar el tiempo de vida de este donor cuando estaba solo y cuando estaba en presencia del aceptor. Y en presencia del aceptor, el tiempo de vida del donor debería disminuir. Hicimos un control que era hacer el mismo experimento en presencia de anticuerpos bloqueadores. Con lo cual, la distancia, producto de que se interrumpe la interacción, aumentaría y no seríamos capaces de ver FRET. Estos son los resultados que hemos obtenido en el experimento que os estoy contando de cultivos celulares. Esto es lo que nosotros vemos del microscopio. Es decir, esto es el donor y este es el mismo donor en presencia del aceptor y en dos condiciones, en ausencia de anticuerpo bloqueador y en presencia de anticuerpo bloqueador. Aquí vemos, estos son los mapas de intensidades de fluorescencia del donor, del ATO488, y estos son los mapas de intensidades de fluorescencia, es una medida de intensidad normal, del ATO488, pero también del Alexa 594, porque aquí, en esta condición, estamos haciéndolo en presencia del aceptor. Y lo que nosotros utilizamos para determinar el FRET es este parámetro que se llama tiempo de vida. Este es un mapa de pseudocolor en el cual los tiempos de vida más altos van en escalas de azules y los tiempos de vida más bajos van en escalas de rojos. Entonces, lo que se hace es determinar el tiempo de vida del donor solo, en este caso es 1,39, y se determina el tiempo de vida de este mismo donor cuando el aceptor está presente. Y se puede ver que el tiempo de vida baja hasta 1,19. Esto rinde una eficiencia de FRET del 14,4%. ¿Qué pasó cuando repetimos este mismo experimento en presencia de un anticuerpo bloqueador de la interacción? Pues lo que vimos es que el tiempo de vida disminuía muy poco y que la eficiencia de FRET era solo de un 4,4%. Es decir, en presencia del anticuerpo bloqueador disminuye un 70% la eficiencia de FRET. Cuando miramos toda la población de células ensayadas, y lo vemos aquí en esta gráfica, tenemos eficiencia de FRET de toda la población de células
en ausencia de anticuerpo bloqueador y en presencia de anticuerpo bloqueador. En ausencia de anticuerpo bloqueador, lo que estamos viendo es esto que tenemos aquí. Es decir, hay una transferencia de energía desde el donor hasta el aceptor y determinamos un parámetro que se llama eficiencia de Fred, cuyo valor promedio es de 11,37. En cambio, cuando esta interacción se rompe porque incubamos estas células con un anticuerpo bloqueador, lo que vemos es que hay una disminución muy significativa de la eficiencia de Fred, hasta un 3,03%, lo cual nos dice que efectivamente somos capaces de determinar el Fred y cuando el anticuerpo bloqueador está presente, esta eficiencia disminuye en un 74%. Esto nos hizo querer dar un paso más allá e intentar hacer este mismo ensayo en muestras reales de pacientes, para lo cual reclutamos pacientes procedentes de biobancos y de hospitales europeos. Todos ellos tenían que tener historial clínico, tenían que ser pacientes que tuvieran cáncer de pulmón de célula no pequeña y tenían que haber sido tratados con inmunoterapia, ya fuera anti-PD1 o anti-PDL1, pero con inmunoterapia. Además, podía ser en cualquier línea de tratamiento, en primera, en segunda o en tercera línea y en forma de monoterapia o en combinación con quimioterapia. Reclutamos 188 pacientes entre hospitales holandeses, franceses, españoles y biobancos. Hicimos un estudio con una cohorte de 188 pacientes, cuyos resultados os voy a mostrar a continuación. Lo que hicimos fue pedir que nos dieran 2 secciones de tejido consecutivas cortadas a 4 micrómetros, una para ser marcada como donor y otra para ser marcada como donor aceptor. Es importante señalar que las muestras de tejidos que usamos eran muestras de tejido fijadas y con formaldehído y en bloque de parafina. Aquí tenemos los resultados obtenidos con estas muestras de tejido, en el cual volvemos a ver en blancos y negros las intensidades de fluorescencia del donor y del aceptor, cuando está el donor solo y cuando está el donor en presencia del aceptor, y los mapas de tiempos de vida que habíamos visto anteriormente. Aquí podemos ver que hay una disminución del tiempo de vida del donor cuando el aceptor está presente. Es decir, el tiempo de vida de esta sonda disminuye mucho cuando está presente el aceptor porque lo que está ocurriendo es precisamente la transferencia de energía por resonancia. Y estos valores que tenemos aquí de tiempo de vida nos dan un valor de Fred del 27,64%. Aquí os muestro una gráfica un poco representativa de la población de pacientes analizados. Y como podemos ver, hay una gran heterogeneidad intertumoral, es decir, entre los distintos pacientes analizados y dentro de la misma muestra intratumoral. Hay una gran heterogeneidad en la interacción de PD1, PDL1, tanto intertumoral como intratumoral. Y además, vemos que no hay correlación entre el nivel de interacción PD1, PDL1 con el nivel de expresión de PDL1 que se muestra aquí abajo. Esto se muestra claramente en esta segunda gráfica, en la cual se hace una correlación lineal y se observa que no hay correlación lineal entre la expresión de este oncomarcador y la interacción de este ligando con su receptor. Es decir, que tengamos PDL1 en una célula tumoral no significa que tengamos interacción de PDL1 con PD1. Eso es lo que nos está diciendo esta gráfica. A continuación, hicimos un análisis de supervivencia, un análisis de Kaplan-Meier clásico, en el que analizamos la influencia de la interacción PD1-PDL1 en la supervivencia de los pacientes. Es decir, toda la población de pacientes se dividió en 2 grupos. Pacientes que tenían mayor porcentaje de Fred, quiere decir, pacientes que tenían mayor interacción PD1-PDL1, porque al final mayor Fred lo que está indicando es mayor interacción entre el ligando y su receptor, y pacientes que tenían menor por ciento de Fred. Fueron 40% de mayor eficiencia de Fred versus el 60% restante. Como podemos ver,
Los pacientes que presentan mayor interacción PD1-PDL1 presentan mucha mejor supervivencia y de hecho a 50 meses, es decir, más de 4 años, más del 50% de estos pacientes sigue vivo. En cambio, los pacientes que tenían menor nivel de interacción PD1-PDL1 presentaban peores ratios de supervivencia y solamente estaba vivo a 50 meses el 19%. Las diferencias entre ambas curvas son estadísticamente muy significativas con una P de 0,0001. Esto nos está diciendo que la interacción PD1-PDL1 es un biomarcador de buen pronóstico en pacientes tratados con inmunoterapia, porque todos estos pacientes, hay que recordar, fueron tratados con inmunoterapia, diversos tipos de inmunoterapia, diversos regímenes de tratamiento, pero todos fueron tratados con inmunoterapia. En cambio, cuando analizamos el nivel de expresión de PDL1, que es el biomarcador que se usa actualmente para prescribir estos tratamientos, vemos que no hay diferencias entre los pacientes que presentan alto nivel de expresión de PDL1 y los pacientes que presentan bajos niveles de expresión de PDL1. Por lo tanto, el PDL1, su nivel de expresión mediante inmunohistoquímica, no sería capaz de predecir la supervivencia de estos pacientes. A continuación hicimos una matriz en la que estudiamos el PDL1, es decir, nivel de expresión de este ligando versus el nivel de interacción de este ligando con su receptor. Y tenemos 4 cuadrantes. Pacientes que tienen alto nivel de expresión de PDL1 y alto nivel de FRET. Pacientes que tienen alto nivel de expresión, bajo nivel de expresión de PDL1 y alto nivel de FRET. Pacientes que tienen bajo nivel de expresión de PDL1 y bajo nivel de FRET. Y pacientes que tienen alto nivel de PDL1 y bajo nivel de FRET. Cuando analizamos las curvas de supervivencia, vemos que los pacientes que tienen alto nivel de expresión de PDL1, todos ellos, alto nivel de FRET, todos ellos, independientemente del nivel de expresión de PDL1, tienen mejores supervivencias. Por lo tanto, los niveles de interacción pueden predecir una buena respuesta a estos tratamientos. En cambio, cuando... Ay, perdón, no va. Perdón. No. Sí, se está moviendo, se está moviendo. A ver. En cambio, cuando lo que hacemos es determinar el nivel de expresión de PDL1, vemos que hay 2 poblaciones. Pacientes que responden, que corresponde precisamente a pacientes que tienen alto nivel de expresión de PDL1, pero alto nivel de interacción con su receptor, y pacientes que no responden, que está descrito en la literatura. Si ponemos en este conjunto cuánto representa este porcentaje de respuesta representa el 38%, es decir, de todos los pacientes PDL1 positivo no se está respondiendo bien y tiene una buena curva de supervivencia el 38%, lo cual coincide perfectamente con los datos reportados en la literatura. Y por último estamos viendo que hay pacientes que son PDL1 menor del 50% y que quedan excluidos de estas monoterapias de primera línea porque no clasifican y sin embargo responden muy bien a estos tratamientos. Es por ello que estamos pidiendo o creemos que el nivel de expresión de PDL1 no sería un biomarcador muy asertivo para la prescripción de estos tratamientos y si en cambio se pudiera mirar el nivel de interacción PD1-PDL1, se podría incrementar la efectividad de la inmunoterapia. A continuación, lo que hicimos fue estratificar la eficiencia de FRET en función de distintos parámetros, como podían ser el régimen terapéutico o también las líneas de tratamiento o incluso el sexo. ¿Por qué? Porque teníamos datos
que eran datos muy heterogéneos y queríamos saber si alguno de estos parámetros podría estar influyendo en los resultados que estábamos obteniendo en la eficiencia de FRED. Y vimos que no existe diferencia significativa entre ninguno de estos parámetros. Es decir, da igual que fuera en monoterapia o en combinación, o en primera o en segunda o tercera línea de tratamiento, que fueran hombres que fueran mujeres. Las diferencias en la eficiencia de FRED, cuando lo comparábamos, no eran estadísticamente significativas. Por lo tanto, los datos no estaban sesgados por estos criterios estudiados. A continuación hicimos un análisis de regresión de Cox sobre la influencia de distintas variables en la supervivencia global de los pacientes. Y estudiamos la interacción PD1-PDL1, el nivel de expresión de PDL1, que es el biomarcador que se usa actualmente para prescribir estos tratamientos, la edad al diagnóstico, las líneas de tratamiento, la localización de la biopsia, si eran eran tumores primarios o eran metastásicos, el régimen terapéutico, y vimos que ninguno de ellos, a excepción de la interacción PD1-PDL1, significativamente predice la supervivencia de estos pacientes. Entonces, como conclusiones de este estudio, afortunadamente este estudio lo mandamos a publicar en el Journal of Clinical Oncology y nos lo acaban de aceptar, saldrá en prensa muy pronto. Hemos tenido mucha suerte que nos han aceptado este trabajo y las conclusiones que derivamos de este estudio es que el nivel de interacción PD1-PDL1 podría ser un buen biomarcador para ayudar en la prescripción de estos tratamientos con inmunoterapia anti-PD1-PDL1 en pacientes en cáncer de pulmón de célula no pequeña. Además, que esta interacción PD1-PDL1 sería un biomarcador más informativo sobre el estatus inmunitario del microentorno tumoral que el nivel de expresión de PDL1, que es lo que se utiliza actualmente para la prescripción de estos tratamientos. Esto nos permitiría incluir a pacientes con bajo nivel de expresión de PDL1 que sin embargo tienen alto nivel de interacción y podrían beneficiarse de esas terapias. Hemos visto que hay una baja correlación entre el nivel de expresión de PDL1 y su nivel de interacción con el receptor PD1. Y esto podría ayudar a explicar el porcentaje de fracaso a los tratamientos que se observa con esta inmunoterapia. Al final, lo que se persigue con todo esto es hacer el desarrollo mediante esta técnica, de un biomarcador que refleje una situación más real de lo que ocurre en el tumor. Es decir, pasar de las líneas de tratamiento de los hombres grises a una medicina más personalizada, teniendo en cuenta las características del tumor de cada paciente. Y todo esto estamos seguros de que contribuirá a incrementar la tasa de éxito de estos tratamientos, disminuyendo así sus costes económicos y sociales. Como agradecimientos, primero a todo el grupo de Hawk Biosystem y en especial a los profesores Peter Parker y Banafsheh Ariyani, que fueron los fundadores de la compañía y los que desarrollaron la técnica, y a todos mis compañeros, a Verónica Calleja, a James, a Juan, a Nicole, a Chris, a Charlie, a Kat y a Claire. También a todos nuestros colaboradores médicos de todas las instituciones, españolas y europeas, al profesor Salvador Martín y María Lozano de la Clínica Universitaria de Navarra, al profesor Ander del Hospital Oncológico, a Miquel, a Alberto, a Inma, a Purificación, a Mónica, al profesor Antoine Italiano del Instituto Bergonié y a la doctora Jennifer Gómez. Muchísimas gracias por invitarme a compartir nuestros resultados con vosotros. Doctora, muchísimas gracias. Para nosotros es un placer tenerla con nosotros. No sé si desea dejar de compartir la pantalla, como usted desee. Ay, sí. Bueno, pues si les apetece, podemos comenzar a hacer preguntas. No sé si alguien lo quiere hacer de viva voz, puede alzar su mano para que se les dé el micrófono. O si quieren escribir sus preguntas, también.
Cuando comenzamos la charla, la doctora Lisette Sánchez nos decía precisamente que si quisiéramos, ella estaría abierta a realizar colaboraciones y podría verse la posibilidad de alguna colaboración con, pues, con el centro de investigación en el que ella trabaja. Muchísimas gracias, doctora. Muy, muy interesante. Realmente yo creo que a todos nos ha dejado con pues muchos conocimientos. Y bueno, a mí de entrada, no sé si haya preguntas, pero de entrada me gustaría preguntarle qué tan factible es que esta técnica llegue ya a los laboratorios clínicos, a los laboratorios donde realmente nos interesa que estén los análisis, donde el paciente está ahí al lado y podamos evaluarlo. ¿Es posible que pronto podamos tener estas técnicas ya en los laboratorios clínicos? Bueno, hemos hecho un estudio, vamos a decir, un estudio preliminar, que es lo que hemos presentado, que es un estudio en 188 pacientes. Y entonces el objetivo ahora es hacer un estudio con una N mucho mayor. Tenemos en marcha un estudio prospectivo también, que es algo importante que necesitamos también tener terminado. Y yo espero que cuando concluyamos toda esta fase, en algún momento ya podamos dar un salto a los ensayos clínicos y poder en algún momento ya validarlo, pero con una N muy grande. Lo que pasa es que eso requiere mucho, mucho, mucho dinero detrás. Y nosotros somos una empresa pequeña, y entonces pues vamos haciendo poco a poco la investigación. Entonces, bueno, hemos hecho este estudio primero con 188 pacientes y después el objetivo es precisamente hacerlo en grande. Esperamos que sí, que esto pueda estar en los laboratorios en algún momento. Muchísimas gracias. No sé si alguno de los médicos, doctores que están por aquí quisieran hacer alguna pregunta. Sí, por favor, el doctor Emilio Prieto Díaz quisiera decirnos su pregunta, por favor. No, más que una pregunta, felicitar a la doctora, fue una excelente ponencia, creo que quedaron muchos conceptos muy claros para, bueno, al menos para nosotros, y pues felicitarla por el trabajo que está desarrollando. Y la pregunta en sí más bien sería si nos podría dejar algún contacto para el laboratorio de tejidos que tenemos en la facultad, ponerse en contacto con la doctora y ver si podemos hacer alguna colaboración. Pues claro que sí. Mi correo está en la última diapositiva al final, pero no se preocupe porque se lo doy ahora mismo de viva voz, si quiere. Lo que pasa es que es un poco complicado por el nombre de la compañía y por mi nombre, pero si no, a través de la red o de los organizadores se lo mando. Sería una oportunidad maravillosa. Sí, le agradecería, doctora, muchas gracias. Un placer. Doctora, tenemos una pregunta por aquí de Alejandrina Rodríguez. Dice, ¿los resultados obtenidos cree que se pueden extrapolar para pacientes americanos o latinos? Yo creo que sí. Quiero pensarlo. Sí, quiero pensarlo. Quiero pensar que sí, porque hemos visto que no hay diferencias entre hombres, entre mujeres. Europa, al final, hoy en día también es un país de acogida y es un continente en el que muchos países como España tienen un porcentaje importante de población inmigrante y nosotros eso no lo sabemos. Está todo el mundo incluido en el estudio. Yo quiero pensar que sí. No hemos hecho nada concretamente en un grupo poblacional estándar de América Latina, pero si empezamos a hacer cosas con vosotros en México, pues podremos validar precisamente todo esto. Pero yo creo que no tiene por qué ser diferente. Muchísimas gracias. La doctora Inés Margarita Gutiérrez González le dice felicidades por su publicación y por una ponencia muy detallada. Alejandrina Rodríguez le pregunta si hay posibilidades de aceptar alumnos de posgrado que puedan asistir con usted a hacer alguna estancia, si se podría ver posteriormente eso. Tendríamos que mirarlo, a ver de qué manera podríamos hacerlo, a ver cómo esto se puede financiar. Tendríamos que hablarlo, a ver de qué manera se puede hacer. Muchas gracias. No sé si alguien más de los médicos aquí presentes
sobre todo que estuvieron aquí en la charla, que quisieran hacer alguna pregunta. Bueno, creo que fue excelente su ponencia y no quedó y todo quedó completamente claro, doctora. Muchísimas gracias. No sé si ya no hay preguntas, ¿alguien más? Gracias. El doctor Sergio Montero dice muchísimas gracias, excelente. Pues doctora, como siempre, una excelente ponencia. Muchísimas gracias. Yo creo que a todos nos quedó el gusanillo de saber cómo va a funcionar la población latina, sobre todo ante estos biomarcadores, si realmente se van a comportar igual que la población en Europa. Así es que estaremos pendientes a sus resultados. Seguramente serán muy interesantes. Muchísimas gracias y felicidades por su publicación. Muchísimas gracias. Un placer y un honor formar parte de este encuentro y nada, todo lo que podamos hacer y todo lo que podamos colaborar, por favor, nosotros estamos abiertos. Mi correo electrónico está puesto en la última diapositiva, pero de todas maneras a través de la red nos quedamos en contacto. Muchísimas gracias. Si me permite, doctora, le voy a leer la constancia que se le va a otorgar a través de la Universidad de Colima y de la Red Global MX Capítulo España. Se otorga la presente constancia a la doctora Lisette Sánchez Magraner por impartir la conferencia magistral Nuevo biomarcador predictivo para inmunoterapia en pacientes con NSCLS, realizada hoy, 16 de febrero, con duración de 1 hora y valor curricular en el marco del programa institucional de charlas divulgativas Red Global MX Capítulo España, Universidad de Colima. Alcance va a firmar el maestro Jesús Omar Brizuela Padilla, director general de Educación Continua de la Universidad de Colima, y su servidora, Adela Rendón, coordinadora del programa de transferencia de conocimientos. Doctora, un placer tenerla con nosotros. Muchísimas gracias. Seguramente la queremos seguir escuchando más veces y queremos ver la continuación de estos proyectos. Muchísimas gracias. Gracias.